Pero hay cosas que definitivamente nos dicen que tenemos que indagar mucho más allá de lo de esta vida para entender si lo que esos sistemas dicen es la verdad o no es la verdad. ¿Dios existe o no existe? ¿Reencarnamos o no reencarnamos? Hola, te doy la bienvenida a tu iglesia, El Punto de Encuentro. Yo soy Helen, nos encanta que estés aquí conectado con nosotros. Hemos estado hablando de una miniserie sobre la verdad y ha estado muy interesante todo lo que hemos aprendido. Y hoy hay un mensaje muy especial para ti, así que te invito para que te conectes de principio a fin y sigamos descubriendo la verdad. Quiero darles la bienvenida a todos nuevamente aquí en El Punto de Encuentro. Un placer estar con ustedes. Qué rico caminar juntos aquí en la iglesia, y a quienes se unen a nosotros también virtualmente les damos la bienvenida. Quiero recordarles que estamos en una serie o una miniserie y estamos hablando sobre la verdad, ¿cierto que sí? Creo que todos hemos entendido que estamos hablando sobre la verdad estos domingos. Y cuando comenzamos, tomé una pregunta que le hicieron a Jesús, que era: ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hoy quiero tomar otra pregunta para la enseñanza que voy a conectar en este día, pero antes quiero que te sitúes en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. Quienes son nuevos en las cosas de Dios o con la Biblia, quiero explicarles que Hechos de los Apóstoles es un libro que está escrito, que está después de los 4 primeros evangelios. ¿Listo? Entonces pueden ir a la Biblia, buscan el Nuevo Testamento y después de los 4 evangelios encontramos Hechos de los Apóstoles. Y van a quedarse en el capítulo 16, y ahorita los conecto con la historia, pero quiero darles un poco de contexto. Existe un hombre que ha sido tal vez la figura más influyente después de Jesús en el cristianismo en toda su historia, y se llamó Pablo. Pablo, lo conocimos inicialmente como Saulo, pero Dios cambió su nombre y le dio el nombre de Pablo. Y Pablo fue un tremendo evangelista, predicador, plantador de iglesias, una mente tremenda que ayudó a sistematizar en mucho lo que es el cristianismo. Y muchas de las cartas que hay en el Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo, la mayoría de ellas. Pablo iba frecuentemente por otros lugares, por otras ciudades, predicando, plantando iglesias, y sucedió que iba con un amigo de él que se llamaba Silas, y por predicar y por hacer lo que Dios le llamó a hacer, terminó en la prisión. Terminó allí con su amigo y están en prisión a medianoche. Y es curioso porque en esa situación ellos deciden hacer lo que hicimos hoy nosotros, ahorita: cantar, adorar, orar. Eso es lo que ellos decidieron hacer en ese momento. Y cuando hacen eso, pasa algo tremendo, y es que hay un terremoto que sacude la cárcel. Ay, yo como sueño el día que aquí adorando al Señor se agite todo. En realidad, en mi corazón se agitan muchas cosas cuando adoro al Señor, y siempre lo diré: disfruto de cantarle a Dios. Para mí la adoración o el cántico que se convierte en adoración es algo muy precioso. Toda la vida lo he valorado mucho y lo disfruto. Y se produce ese terremoto que rompe las puertas de la prisión y las cadenas de los presos se soltaron. Ellos quedaron libres, se abren las puertas de la prisión, tremendo. Y lo que sucede es que el carcelero se asusta mucho. Él se asusta porque en esa época, quiero que entiendas, que si él dejaba que se escaparan los presos, a él lo mataban. O sea, esa era la condena. Él iba a morir. Entonces él se asustó y dijo: uy, se fueron estos tipos. Encontró las puertas abiertas y dijo: ¿ahora qué hago? Entonces pensó en suicidarse, porque él no quería una muerte con mucho sufrimiento. Dijo: no, pues yo me suicido porque aquí lo único que me espera es la muerte. Y de pronto Pablo lo detiene y le dice: no, detente, espérate, no hagas esa locura, no acabes con tu vida. Y lo detiene, y ahí quiero conectar con el versículo 29 de Hechos 16. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Este hombre percibió algo que fue sobrenatural, estaba impactado y cae de rodillas. Estas son las historias que me fascinan porque son las cosas que establecieron el cristianismo al comienzo. El cristianismo es lo que es hoy porque algo tremendo pasó en los primeros años. Y también anhelo que eso mismo siga pasando hoy en medio de nosotros. Luego los sacó y les preguntó una de las preguntas más importantes que te puedas hacer. Y hoy quiero decírtelo. Tal vez es la pregunta más importante que te puedas hacer. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Estamos hablando de salvo después de que muera. Estamos hablando de qué debo hacer para estar en una eternidad con Dios. ¿Qué debo hacer para poder conocer a Dios? ¿Qué debo hacer? No les voy a dar todavía la respuesta, pero seguro allí ya la tienen si abrieron sus Biblias. Ahora, si tú haces esa pregunta en este tiempo, pues la respuesta va a depender de a quién se la haces. ¿Sí o no? Puedes preguntarle a muchas personas diferentes y encontrarás muchas respuestas diferentes. Si le preguntas al Papa, te dirá una cosa. Si le preguntas al Dalai Lama, te dirá otra cosa. Si le preguntas a Shakira, te dirá otra cosa. Si le preguntas a Maluma, te dirá otra cosa. Depende a quién le preguntes. Porque cada uno de ellos tendrá su idea o te podrá dar una respuesta de qué debes hacer para ser salvo, si acaso creen que hay una respuesta para ello. Puedes escuchar muchas opiniones diferentes porque hay un montón de creencias diferentes. Y seguramente no faltarán respuestas como no te preocupes, solo tendrás que pasar por el ciclo de reencarnación. O algunos otros te dirán, no te enredes con eso, no hay nada, después de que te mueres se acabó, pum, punto, chao. No hay nada más que hacer, se acabó. Acéptalo, por favor. Entonces, estos fines de semana nosotros hemos estado hablando acerca de un sistema de creencias llamado el relativismo, en donde se supone que no existe una verdad absoluta. Y creo que hemos hablado bastante sobre eso, pero hoy tenemos que seguir trabajando. Y debido a ello, cuando se trata de la espiritualidad o de la religión o de cuestiones eternas, a menudo lo que vas a escuchar es algo como, no importa lo que creas, siempre y cuando seas sincero. No importa. Lo que es verdad para mí puede no serlo para ti. Entonces, está bien, no importa lo que creas, lo importante es que seas muy sincero. Y eso sí, por favor, creas lo que creas, no trates de imponerme tus creencias. Por favor, no me impongas tus creencias. Especialmente esas creencias cristianas que yo no puedo aceptar porque es lo que la gente le dice a uno. Por ejemplo, creencias como ese asunto del infierno. No me vengas a imponer ese asunto de que es que uno, cuando termina esta vida y no ha confiado en Jesús, porque Jesús es el único camino, como lo hemos hablado, entonces terminarás en un lugar en donde Dios te pondrá, dicen ellos, que se llama el infierno. No me hables de eso, no me hables, por favor, porque si tú crees eso, si crees todo ese asunto cristiano y crees que Jesús es el único camino y crees todo eso del infierno, entonces tú eres una de las personas más ignorantes, de mente cerrada que existen sobre la tierra, porque piensan que realmente tiene que haber muchos caminos hacia Dios y uno lo escucha, todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma, y todos los caminos conducen a Dios. Suena cierto, se siente cierto, pero no es verdad, no de acuerdo con lo que la Biblia dice. Se siente justo, eso que muchas personas creen. La persona promedio tiene esta idea de que si es buena, en general irá al cielo. Si tú le preguntas a alguien, ¿vas a ir al cielo? Y tiene una idea de la eternidad, te va a decir, claro que sí, voy a ir al cielo. ¿Por qué vas a ir al cielo? Porque soy bueno. Ah, eres bueno. La otra semana vamos a hablar sobre eso. Pero la gente piensa, soy muy bueno, entonces si me esfuerzo lo suficiente, si no soy tan malo, si no soy un asesino de esos con motosierra y suena tun, 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 soy bueno, voy a ir al cielo, no hay ningún problema. Y muchos, escúchame bien, muchos cristianos o personas que se identifican como cristianos, dicen que no importa qué fe religiosa sigas, porque al final todas las religiones tienen lecciones similares en la vida y te pueden conducir a la vida eterna. Y eso es lo que muchas personas piensan. Y probablemente hay alguien aquí que se identifica como cristiano y cree eso. Entonces lo que quiero es revisar de alguna manera esa afirmación de no importa lo que creas, siempre y cuando seas sincero. ¿Quieren que hablemos de eso hoy? Y como les digo, pues si no, no tienen alternativa, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de eso hoy. Quiero analizar un poquito de manera lógica este pensamiento. Si eres sincero, eso es lo importante, no importa lo que creas. Ahora, yo no soy mucho de ver
ciertos programas de televisión. No digo que veo televisión, pero veo sobre todo mucho deporte. Me gustan los deportes. O me gustan documentales. No soy mucho de ver novelas, reality shows y todo eso. Me aburren, honestamente. Pero a veces, he visto algunos capítulos de ciertos realities. Hay uno conocido, ¿no?, que es La Voz. ¿Sí conocen La Voz o no? Sí. Y a todos nos encanta La Voz. Y es chévere porque uno escucha y encuentra unas voces allá tremendas y una gente tremenda. Pero no sé si ustedes alguna vez han visto lo que hacen, especialmente en las primeras de cambio, en donde se para una persona allí y canta. Bueno, no sé si eso se llama cantar, pero trata de cantar. Y esa persona es súper desafinada y suena horrible, y tú la escuchas y dices, uy, por favor, ¿no tienes alguien en tu vida que te diga que no cantas? ¿No hay alguien en tu vida que tenga la suficiente sinceridad para decirte, oye, no te presentes, no hagas el oso, no vayas allá, por favor, es horrible como cantas? Y claro, para ellos es chévere porque pues eso trae rating y está diseñado para eso, ¿sí o no? Burlarnos de las personas, porque ellos creen que cantan, pero no cantan. Ahora, quiero decirte, esa persona que se para ahí, sinceramente cree que canta. Sí, es que les preguntan. Yo he visto algunas veces en donde le dicen, ¿y de verdad tú crees que cantas bien? Y la persona absolutamente convencida dice, claro, yo canto espectacular. Y uno dice, wow. Entonces quiero que entiendas que el hecho de que seas sincero no significa que aquello en lo que crees sea cierto. Es la primera idea que quiero darte hoy. Tú puedes creer con toda sinceridad que cantas, pero no cantas, entonces no es cierto. Tú puedes creer que eres mejor que Messi, pero el hecho de que creas que eres mejor que Messi, Lionel Messi, no significa que seas mejor que Lionel Messi o que juegues al nivel de Lionel Messi o siquiera que puedas jugar al nivel del jugador más básico de la Liga Profesional de Colombia. Porque una cosa es lo que yo creo o lo que yo siento, pero otra es la realidad. Entonces, el hecho de que seas sincero no significa que aquello en lo que crees sea cierto. Entonces, acordemos algo, si les parece, y es que la sinceridad no es suficiente, por lo menos para eso. Por lo menos para La Voz, por lo menos para el fútbol, por lo menos para la música. Entonces, puede que la sinceridad no sea suficiente. Y entonces piensa esto, si la sinceridad no es suficiente, no hay nada más importante que descubrir la verdad y vivir la verdad. No hay nada más importante que entender si lo que creo es cierto o no es cierto, porque como dije en la primera enseñanza de esta serie, lo que crees determina cómo vives. Entonces no hay nada más importante que descubrir que es cierto para poder vivir de acuerdo con eso que yo vivo, porque yo cosecharé o obtendré lo que yo viva pensando en que eso es cierto. Entonces descubrir y vivir la verdad es lo más importante en la vida, créeme que sí. Y te lo quiero explicar de esta manera. Hablemos un poco de nuestra vida temporal en esta tierra. Nadie acepta como suficiente la sinceridad en cualquier otra área diferente a la religión. Nadie. A la espiritualidad. No vivimos así. Nuestra sociedad no acepta la sinceridad como suficiente en otras áreas, pero sí quiere que la aceptemos en la religión y en la eternidad. ¿Por qué? Porque la sinceridad puede ser necesaria, pero no es suficiente. Claro que es importante ser sincero, pero hay que entender en dónde ser sincero. Si decides hacer paracaidismo, ¿te preocuparía más tener una creencia sincera o una realidad? Porque si estás a más de 3,000 metros de altura y te vas a lanzar en un paracaídas, con un paracaídas, pues ¿qué es mejor? Ay, sinceramente creo que el paracaídas está ahí. ¿O quieres verificar que el paracaídas está ahí y está funcionando? Es más, quieres verificar que hay 2 paracaídas. Porque si no funciona este, el otro tiene que funcionar. O te subirías ahí
sin ningún problema si te dijeran, pues no, ¿sabes? Nadie revisó la mochila. Nadie revisó los paracaídas. No sabemos si lo empacaron bien. Pues invitamos a unos muchachos que encontramos para que empacaran. ¿Te lanzarías en paracaídas? Por más sincero que seas, no te vas a lanzar. Te voy a dar otro ejemplo para que entendamos bien esto. Tienes un problema de apéndice y te dicen hay que extraer el apéndice, ¿cierto? Y vas al médico y el médico te dice, ok, el problema es que esta semana he extraído demasiados apéndices. Estoy cansado de extraer apéndices. Hoy siento que tengo que más bien hacer un trasplante de hígado. Y quiero probar una nueva técnica que tengo. Él es sincero. ¿Aceptarías eso? No, porque tú no vas a basar tus decisiones en la sinceridad de él y en las sensaciones de él y en lo que él piensa, sino que tú quieres algo que sea veraz. ¿Te pone nervioso, sí o no? Claro que te pone nervioso, porque no, la sinceridad no es suficiente para ningún asunto de la vida. Estamos hablando de tu vida, de tu salud, de lo que puedes arriesgar. Pero quiero explicarte que hoy estamos hablando de tu eternidad, de tu vida después de esta vida, y eso es tan serio o más serio de lo que pasa en esta tierra. Entonces, ¿por qué la sinceridad tiene que ser un criterio básico para que podamos aceptar todo lo que la gente habla? Claro que cuando vas por la vida, diferentes personas te dirán diferentes cosas, pero tú deberías buscar la verdad por ti mismo. Tú deberías profundizar en lo que crees, profundizar en el conocimiento que estás teniendo. No estoy hablando de simplemente, ay, sí, yo creo porque mi mamá me dijo, o porque mi papá me lo dijo, o porque mi horóscopo me lo dijo. No, si hay algo después de esta vida, ¿no crees que vale la pena realmente indagar qué vamos a hacer para llegar a esa vida bien? Porque vas a morir. Escúchame bien, todos nosotros vamos a morir algún día y algo va a suceder. Y sé que hoy vienes aquí y dices, uy, ¿por qué vine? No quiero que te vayas con miedo a la muerte, por el contrario, si entiendes bien lo que Jesús habla, no tienes que temer absolutamente nada de la muerte, nada. Entonces, si la sinceridad no es suficiente en la vida cotidiana, ¿por qué ha de serlo en la vida espiritual? Una de las afirmaciones más importantes del cristianismo es también una de las más controvertidas hoy en día, y es que Jesús es el único camino a Dios. Eso es lo que afirma la Biblia, eso es lo que afirmamos como cristianos. Ahora, no es porque nos lo inventamos nosotros, es porque la Biblia lo afirma y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y hay pasajes que ustedes conocen, otros no, pero quiero explicarles que la Biblia por todas partes nos dice que el único camino a Dios es Jesús. Juan 8:24 habla de Jesús dirigiéndose a un grupo de religiosos y les dice, por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. O sea, les estaba diciendo, yo soy el camino. Soy el único que puede eliminar pecados, soy el único que puede perdonar pecados, soy el único que puede cambiar vidas, soy el único camino a Dios. Así que si ustedes no creen en lo que yo les estoy afirmando, en lo que yo les estoy diciendo, en lo que yo les estoy revelando, entonces estarán muertos en sus pecados. Todas las religiones hacen afirmaciones generales sobre la realidad y hacen afirmaciones particulares sobre la salvación. Nuestra principal preocupación debería ser la verdad o la falsedad de esas afirmaciones. Por supuesto, los cristianos no tenemos por qué ofender a los que no creen como nosotros creemos. No nos ha llamado Dios a que dañemos a la gente porque no piensa como nosotros o porque no cree como nosotros. Pero sí es muy importante que nosotros podamos revisar sus creencias y revisar aquello que nos dicen para entender si eso es cierto o no es cierto. Y tanto para las cosas de este mundo como para las cosas de la eternidad. Porque yo puedo reconocer que en los diferentes sistemas religiosos puedas encontrar cosas positivas que puedas aplicar en la vida. Pero hay cosas que definitivamente nos dicen que tenemos que indagar mucho más allá de lo de esta vida para entender si lo que esos sistemas dicen es la verdad o no es la verdad.
¿Dios existe o no existe? ¿Reencarnamos o no reencarnamos? Así de claro. ¿Qué necesitamos para estar con el Señor? Y como lo revisamos en la serie anterior, hoy simplemente quiero recordarte, no todas las religiones ni los sistemas filosóficos son iguales. Así nos quieran decir que es así. Son realmente diferentes. En la base, en su fundamento, son muy diferentes. Recuerda, el budismo no cree en un Dios personal. Bueno, habla de un Dios, es medio confuso, porque es un Dios, pero no es un Dios, es un ente que no es personal, que se manifiesta en 3 deidades principales y de ahí en un montón de subdeidades a las que tú puedes adorar y te puedes acercar allí a partir del hinduismo, porque primero es budismo, después está el hinduismo. Es una cosa así como medio conectada, pero diferente. Y ambos afirman algo acerca de la reencarnación, y entonces que tienes que tener un ciclo de reencarnación después de que mueres en esta tierra, pasas a otra reencarnación, dependiendo de lo que hayas hecho en esta tierra, pasas a otra vida. Budismo, hinduismo, islam. Entonces tienes el Dios del Islam, que es Alá, que no acepta que se adore a nadie más, que no hay ídolos, en donde hay una serie de peticiones y de cosas que hace Alá. Y existe un sistema como el confucianismo, que parece que no es ni religión, pero sí es religión, y que es un sistema más de vida, y hay un montón de cosas que son diferentes. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y son tan distintas, porque si el budismo es cierto, no hay Dios. Si el hinduismo es cierto, hay Dios. Si el hinduismo es cierto, entonces hay reencarnación. Si el cristianismo es cierto, no hay reencarnación. Porque les cuento una cosa, no hay reencarnación, según el cristianismo. Porque aquí hay personas cristianas que creen que hay reencarnación. Entonces ellos dicen, no, pues que el karma que me tocó, no, ¿cuál karma? Entonces cuando miras a esto y te das cuenta que el cristianismo es muy diferente y que en realidad entre esas otras religiones también hay mucha diferencia. Entonces no basta la sinceridad para decir, ay, bueno, hay que ser sincero, yo creo en la reencarnación. No, no basta. No basta. Porque si llegamos a descubrir que nuestras creencias religiosas son falsas, entonces deberíamos abandonarlas, incluido el cristianismo. O sea, si tú haces la tarea y descubres que el cristianismo es falso, entonces abandónalo. Porque no importa cuán sincero seas, no vale la pena perder el tiempo. Pero hay que hacer la tarea. ¿Sabes? Lo que crees hoy es muy importante. Y no puedes simplemente dejarlo pasar. Blaise Pascal, un gran científico, fue científico que hizo muchos aportes, hace muchos años ya. Él desarrolló algo que se llamó la apuesta de Pascal. Y básicamente él lo hacía en contra de los ateos, pero yo quiero aplicar un poco esto a las diferentes religiones. Blaise Pascal le dijo a los ateos de su época, si yo creo en el Dios de la Biblia y muero y el Dios de la Biblia es cierto, entonces obtendré todos los beneficios de conectar con ese Dios de la Biblia. Ahora, si yo creo en el Dios de la Biblia y cuando muera no es cierto, no pasa nada, simplemente desaparezco y punto. Ahora, de la otra forma, si creo en el Dios de la Biblia, si no creo en el Dios de la Biblia, y muero y me encuentro que es verdad, tendré que enfrentar las consecuencias de no haber creído en el Dios de la Biblia. Pero si no creo en el Dios de la Biblia y muero, pues igual, no pasa nada. Ahora quiero explicarte lo mismo. Si tú crees en el Dios de la Biblia y te mueres y encuentras a Dios, obtendrás todos los beneficios. Pero si tú crees en las otras cosas y no profundizas y no vas y buscas, y cuando llegues allá al final y te das cuenta que no era cierto, entonces tendrás que enfrentar las consecuencias de no haber querido buscar la verdad, de no haber querido ir más allá de tu sinceridad, o más bien de tus ganas de no buscar la verdad. Porque si somos honestos, muchas veces lo que sucede es que queremos vivir a nuestra manera. Y creer, por supuesto, en algo tiene implicaciones. Entonces, hoy lo que quiero dejar en tu mente y en tu corazón es esto. No importa cuán sincero seas, no importa cuán sinceras sean las personas, si lo que creen es mentira, pues es mentira y tendrá consecuencias. Por eso es muy importante vivir la verdad.
Y en este mundo de relativismo tenemos que dejar de meternos esas mentiras en la cabeza y creer todo lo que la gente dice sin analizar, sin tener un proceso de pensamiento. Ahora quiero que analices a Jesús, porque pues yo soy cristiano. Entonces yo quiero que analices a Jesús. Quiero que te tomes la tarea de profundizar en Jesús y solo te quiero dar 4 cosas en donde te invito a que busques de Jesús. Primero, mira lo que Jesús enseñó. Analízalo. Tú puedes odiar al cristianismo, a los cristianos, todo lo que quieras. Puedes despreciar a los cristianos porque a veces te parecemos hipócritas o bueno, lo que tú quieras ponerle allí como rótulo. Pero si miras objetivamente a Jesús y lo que Jesús enseñó, entonces tendrás que decir que lo que Jesús enseñó fue maravilloso. Maravilloso. Hay muchos pasajes, pero quise traer uno que me parece magnífico para este tiempo. Lucas 6, 27. Anótalo. Me gustaría que en casa empieces por ahí y leas. Lucas 6, 27. Jesús enseñó, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Voy a repetírtelo. A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. ¡Wow! Increíble. Esa es una enseñanza revolucionaria. Tal vez para ti hoy suena como, ok. Cuando Jesús la dijo, esto era una cosa de locos. Jesús está diciendo, ama a tus enemigos. Y de hecho para nosotros hoy es súper difícil, ¿o no? Piensa, ¿tienes enemigos? Ámalos. Ámalos. Y no se queda solo ahí. Él dice, hagan bien a quienes los odian. Uy, ¿qué enseñanza tan distinta? ¿Qué enseñanza tan poderosa, tan distintiva? Es que es sorprendente. ¿Quién quiere hacerle bien al que lo odia a uno? Cuando vas en el carro y te cierran. ¿Deseas hacerle bien a la persona que te cerró? ¿Deseas hacerle bien a la persona en tu trabajo que es antipática, que te sientes perseguido por esa persona? ¿Deseas hacerle el bien? Mira, estas son el tipo de cosas que Jesús enseñó que estoy convencido de que si nosotros las viviéramos como creyentes, abrirían el cielo frente a nuestros ojos. ¿En serio? ¿Por qué crees que en Colombia vivimos el ciclo que vivimos? ¿Por qué no vivimos esto? Entonces, quiero que veas lo que sucede. En Colombia odiamos a nuestros enemigos y le hacemos mal a nuestros enemigos. Entonces es inacabable este ciclo. Yo recuerdo desde que mi abuelo me hablaba acerca de la guerra entre conservadores y liberales. Tal vez hay muchos jóvenes acá a los que no les han hablado de historia y ese es un gran mal de nuestro país. No nos hablan de historia. No conocemos la historia. Pero en este país hace muchísimos años los conservadores y los liberales se mataban entre ellos. Después surgieron los grupos guerrilleros. ¿Y qué hicieron los grupos guerrilleros? Motivados por lo que se llamó la teología de la liberación, un esperpento de teología que no tiene nada que ver con esto que les estoy predicando de Jesús, en donde un sacerdote llamado Camilo Torres, lo único que ha producido Latinoamérica como teología, se llama la teología de la liberación. Y él dijo, hay que acabar con esto, con este ciclo de injusticia. ¿Y cómo quiso acabar con este ciclo de injusticia? Con violencia. Y terminamos en las guerrillas que conocemos hoy. Quiero que entiendas, porque es que hemos idealizado ahora los movimientos revolucionarios. Porque es que los movimientos revolucionarios surgieron con injusticia y perpetuaron la injusticia. Y entonces surgieron quienes atacaron a los movimientos revolucionarios que querían ayudar a los pobres y estos tipos apoyados por toda la gente de cuello blanco, por mucha gente de cuello blanco, no vamos a generalizar, por muchos políticos corruptos, por mucha gente corrupta en este país, terminamos viendo lo que fue el surgimiento de ¿qué? De los paramilitares. Que para acabar injusticias, hicieron más injusticias.
¿Y quieren que siga? Vean hoy nuestro país incendiado. Otra vez divididos entre buenos y malos. Otra vez divididos entre los que debemos acabar y los que deben subsistir, y todo el mismo lenguaje y el mismo discurso. Y lo que más me aterra, creyentes comprando ese discurso. No, los creyentes tenemos que ir a ama a tu prójimo, ama a tus enemigos, haz bien a los que te hacen mal. Mira, querido, si nosotros hacemos eso, cambiaríamos este país. Tan sencillo como cuando te cierran en la autopista y te bajas y empiezas a insultar al otro. ¿Qué logras? Que el otro te insulte. ¿Y en qué terminas? ¿Qué tal que un país que se dice creyente viviera por estas palabras de Jesús? ¿No te parece maravilloso lo que enseña Jesús? Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Entonces analiza lo que Jesús enseñó. Ahora analiza los milagros que Jesús hizo. Es precioso. Marcos 6:2. Vas a la Biblia y lees un montón de relatos como este. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y la gente decía, wow, ¿de dónde sacó todas estas enseñanzas? ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados los que escuchaban a Jesús. Y después hacen estas preguntas. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Y cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Algo que me fascina de los relatos bíblicos es que los enemigos de Jesús no podían negar los milagros de Jesús. Eso es lo que no se explicaban cómo los hacía. Pero Jesús era diferente. Jesús hacía milagros. Jesús transformó el agua en vino, sanó personas. Fue increíble lo que hizo Jesús y la gente no entendía. Y eso era lo que más le preocupaba a los líderes religiosos de su época, porque eran los que querían acabar con Jesús, porque estaba creciendo y creciendo su popularidad por sus enseñanzas y por sus milagros. Analiza la resurrección de Jesús. Te invito a que lo pienses. Porque la gran distinción que hay entre el cristianismo y todo lo demás se sella con la resurrección de Jesús. Eso es lo que predicaban los discípulos de Jesús siempre al principio. Si no me crees, allí en Hechos 3 vas a encontrar el relato de esta gente hablando. Dice que se enseñaba esto en el versículo 15. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. ¿Sabes cuál fue el caballo de batalla de la predicación de los primeros cristianos? La resurrección de Jesús. ¿Sabes por qué se reunían los primeros cristianos los domingos? Por la resurrección de Jesús. Quiero que entiendas que los cristianos no se reunían a hablar de la muerte de Jesús solamente. Se reunían a hablar de la resurrección de Jesús. Por eso el tono de esas reuniones era de alegría, era de disfrutar, era de celebración, como debería ser los domingos acá. Porque estamos adorando a un Dios, a un Jesús que está vivo. La resurrección. Y en la serie anterior puedes ir y ver una prédica que hice sobre la resurrección para que veas las pruebas que hay de la resurrección. Pero no te quedes con lo que yo te digo. Estúdiala, analízala, indaga y te vas a asombrar. Porque hoy te puedo decir que la resurrección es el hecho más atestiguado por la evidencia que hay en la historia en cuanto al cristianismo. ¿Te aterrarías? Evidencia por todas partes de la resurrección de Jesús. Entonces, analiza lo que enseñó, analiza sus milagros, analiza su resurrección y analiza lo que Jesús afirmó de sí mismo. Porque sí, Él dijo esto en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Esto fue algo que Jesús afirmó de sí mismo. Mahoma no hizo esa afirmación. Buda no hizo esa afirmación. Confucio no hizo esa afirmación. Pero Jesús hizo esa afirmación. Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy un camino. Así que no importa, si eres sincero y crees otra cosa, no pasa nada.
Jesús dijo, yo soy la verdad, no dijo soy una verdad, porque para Jesús la verdad absoluta existe. Y no dijo yo soy algo de vida, dijo yo soy la vida, no encontrarás la vida sin mí. Y no podrás ir al Padre sino por mí. Ya es hora que nosotros como creyentes aclaremos nuestros pensamientos, los que somos creyentes. Y dejemos de estar repitiendo lo mismo que la cultura nos dice todo el tiempo, sin meterle un poquito de pensamiento a esto. Ahora, toda persona es libre de creer lo que quiera, por supuesto que sí. Pero es muy serio lo que creemos. Y termino diciéndote algo, y es que algún día tendrás que enfrentarte con una pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. También en Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 13, se nos dice que Jesús había llegado a un lugar que se llamaba Cesarea de Filipo, una región. Y reunió allá a sus discípulos, y me encanta porque Jesús era un maestro, a mí me gusta decirlo, provocador. ¿Qué significa con eso? Es un maestro que provoca a pensar. O sea, Jesús hacía la tarea con sus discípulos para que ellos no solo recibieran algo, sino que procesaran esa verdad y descubrieran cosas como deberíamos ser los creyentes. Y él le dice a sus discípulos esto: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron de muchas formas. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Esos que dicen eso me parecen re raros, pero bueno, porque Juan el Bautista acaba de morir. Otros que Elías, un gran profeta del Antiguo Testamento. Otros que Jeremías y otros profetas. Entonces, yo me imagino acá, no, es que eres Jeremías. Esos que decían que él era Jeremías, yo creo que creían en la reencarnación. O sea, eran judíos, pero creían en la reencarnación. Porque ¿cómo hacemos? Jeremías reencarnado, ahí Jesús. Y hablan de un montón de cosas. Escuchas un montón de cosas en la cultura. Y de pronto, él les dice esto: ¿quién dice que soy yo? Ustedes. Es la pregunta que yo te hago hoy. ¿Quién dices tú que es Jesús? Porque la respuesta a esa pregunta determinará tu eternidad. ¿Quién dices tú que es Él? ¿Un maestro más? ¿Un buen hombre? Porque algunos dicen eso, ¿no? Es que Jesús fue un tipazo. Fue una persona increíble, fue un gran maestro. ¿Sabes? Jesús no te deja esa opción. O sea, con Jesús esa opción no existe. Con Jesús Él te va arrinconando. Y Él te dice, no, yo no soy un buen maestro solamente. No soy cualquiera. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Soy diferente. El don misericordioso de la salvación de Dios se mueve bajo la sombra de la sinceridad del ser humano. Sin embargo, nuestra sinceridad nunca podrá eliminar nuestro pecado. Porque el asunto es este: Jesús, Dios, tuvo que venir a esta tierra por una razón. No había en esta tierra ningún ser humano que buscara realmente a Dios. No había en esta tierra ningún ser humano que pudiera de alguna forma pagar por todo el daño que nos hacemos como seres humanos. Que eso es el pecado. Quiero que lo entiendas. Dios no es un policía cósmico que diseñó una serie de reglitas ahí para amargarte la vida. Entonces Él las diseñó para que no disfrutes de la vida. Dios creó este universo y como corona de su creación hizo al hombre y a la mujer para que ellos gobernaran, administraran esta creación justamente, limpiamente. Pero los seres humanos decidieron decirle a Dios, no queremos. Y eso es lo que dice la Biblia, que entró el pecado al mundo, es decir, nos empezamos a dañar. Entonces
empezamos a violar cada una de las leyes de Dios y empezamos a dañarnos a nosotros mismos, porque cuando tú violas las leyes que Dios diseñó, te dañas a ti mismo. Cuando tú violas las leyes que Dios diseñó para el matrimonio, dañas tu vida, dañas a tu esposa, dañas a tus hijos. Cuando tú dañas las leyes de las relaciones, entonces dañas a otros. Entonces no son leyesitas que Dios puso allí para que nosotros no disfrutemos de la vida. Fueron cosas que Dios colocó allí para que si las seguimos, vivamos en la mayor plenitud posible. Y cuando nosotros abandonamos esas leyes, nos hacemos daño, y eso es el pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ese es el diseño. Pero que no había nadie que pudiera pagar por ese pecado, porque no había un solo justo, una sola persona que nunca se equivoque, una sola persona que nunca falle, que nunca peque. Y entonces Dios, la segunda persona de la Trinidad, tiene que hacerse hombre por ti y por mí para ser Dios perfecto, pero hombre perfecto. Un hombre que pueda vivir a la altura del diseño. Y cuando Él vive a la altura del diseño, Él puede decir: yo soy el único que puede pagar por todo lo que ellos deben. No hay nadie más que tenga la calidad para pagar. Así que Él se entrega en esa cruz por ti y por mí, para que nuestros pecados sean perdonados, sean borrados. Y por eso Él es el único camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús está allí porque Él puede eliminar nuestro pecado. La sinceridad no puede hacerlo. Entonces no importa cuán sinceros sean otras personas, su pecado sigue ahí. Sigue ahí. Pero cuando vienes a Jesús, el pecado es perdonado. Como con la enfermedad, necesitamos un médico que conozca cómo tratar la enfermedad. Y cuando buscamos un médico, nos interesa no solo su sinceridad, nos interesa su competencia, su conocimiento. Jesús sabe cómo tratar con el pecado. Jesús sabe cómo limpiar nuestra vida. Jesús sabe cómo salvarnos a nosotros. El regalo de Dios, su salvación, solo se ofrece a través de Cristo. Y Él es suficiente y necesario para limpiarnos de ese pecado. Porque de hecho Jesús es la única medicina que sanará la enfermedad del ser humano. Así que quiero preguntar: ¿hay alguien aquí o alguien en línea que nunca se haya rendido al señorío de Jesús? Que nunca todavía se haya entregado a Jesús. Tal vez alguien que no había entendido su necesidad de ser salvado y está en este lugar y dice: yo quiero hoy a Jesús. Yo quiero que Él me salve. Yo quiero que Él me sane, porque quiero volver a Hechos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y entonces Pablo miró a ese hombre y le dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Tal vez haya alguien hoy en este lugar o allí en línea que esté pensando: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hoy te estoy dando esa respuesta. Cree en Jesús para que seas salvo. ¿Hay alguien aquí que quisiera hoy rendir su vida a Jesús? Me gustaría que me levante la mano si hay alguien que quiera hacerlo. Dios les bendiga allí a ese lado. Dios les bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más por aquí? Si en línea tú estás allí con nosotros y hoy dices: yo quiero rendir mi vida a Jesús. Y escucha bien esto: es rendir. Es entregar. Es dedicarte a Jesús. No a una religión, a Jesús. Hoy te invito a que nos lo digas allí en línea: yo quiero. Y te vamos a contactar para hacerlo. A quienes han levantado hoy su mano, quiero invitarlos a que hagan una oración en este momento. Yo les voy a guiar y me gustaría que hagan esta oración suya. Piensen cada palabra que van a hacer, que van a pronunciar allí con Dios.
Olvídense de todo lo que hay a su alrededor, no importa. Todos los que estamos acá en algún punto hemos orado y hemos entregado nuestro corazón a Jesús. Quiero decirles, no es una oración mágica, es simplemente un momento para reconocer que necesitamos de Dios. Y si lo hacemos de todo corazón, yo les aseguro que eso puede cambiar nuestra vida para siempre. Te invito a que hoy puedas decir esto. Ve a Dios el Padre y dile: Padre, te necesito. Hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que he vivido a mi manera. Hoy reconozco que he hecho cosas que han dañado a otros, me han dañado a mí y te han ofendido. Pero también hoy puedo decir: quiero entregar todo eso delante de ti. Y reconozco que Jesús murió en la cruz por esos pecados. Hoy me rindo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Te pido que hoy me salves, me transformes, que hagas de mí la persona que tú deseas. Rindo mi corazón y me comprometo a conocerte y a conocer tu verdad con todo mi corazón. Amén. Espero que este mensaje haya bendecido mucho tu vida. Si es la primera vez que te estás conectando con nosotros, te invitamos para que nos dejes tu información aquí en la cajita. Queremos conocerte, conectar contigo, que puedas disfrutar de la iglesia y de todo lo que tenemos para ti. Que vengas y te tomes un café junto a nosotros. Les quiero contar también que tenemos el retiro de parejas desde la raíz. Va a ser en agosto del 23 al 25 y va a ser un retiro súper especial que va a consolidar las familias, porque un matrimonio sano va a traer bendición a tu familia. Puedes desde ya realizar abonos y aparta tu cupo para que no te lo pierdas. Quiero finalizar orando por los diezmos y las ofrendas. Gracias, Dios, por este espacio que provee, Señor, para la iglesia. Gracias porque es una bendición poder darte de lo que tú nos das, Señor. Gracias por cada familia que siembra, que da, que diezma con generosidad. Bendecimos su provisión y los recursos, Señor, que permites que lleguen a este lugar para que tu reino siga avanzando. En el nombre de Jesús, amén. Quiero terminar dejándote con este video. Dios te bendiga, ten una excelente semana. ¿Te imaginas tener semillas de poder en tu casa?